esta mañana recitando el Credo de los Apóstoles. Repitan conmigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora vamos a orar. Dios, gracias te damos por este día que tú nos permites levantarnos y saber que es porque tú nos amas que podemos hacerlo. Gracias por darnos a nuestra familia, gracias por darnos también a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y queremos, Señor, en esta hora bendecirte y alabarte a ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer la lectura bíblica que la encontramos en Números capítulo 11, versículos 31 al 34. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hola chicos, me da gusto estar otra vez con ustedes y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Recuerdan ustedes que ya hemos hablado anteriormente sobre las quejas que tenía el pueblo de Dios contra Moisés? Bueno, contra Dios porque él los había sacado de Egipto. Y ya hemos hablado muchas veces o algunas veces de estas quejas del pueblo. Hemos hablado de cuando no tenían agua y Dios les da agua. También hemos hablado de que Dios los acompañaba con una nube y con una columna de fuego. También cuando ya tenían hambre, pues Dios les dio de comer, les dio maná, si ustedes se acuerdan, les dio todo lo que necesitaban. Y bueno, ese maná cayó del cielo. Y se acuerdan ustedes, no tenían que guardarlo porque si lo guardaban empezaba a salir gusanos y se echaba a perder toda esta comida. Bueno, hoy veremos que otra queja nuevamente, pero ahora era porque no tenían carne para comer. Imagínense que ya habían salido desde hace mucho tiempo, habían estado comiendo solamente un mismo alimento. Es como si yo les dijera, bueno, aquí les doy, no sé, este arroz y ustedes lo van a cocinar de distintas maneras. Pues así ellos tenían un solo alimento y lo podían cocinar de distintas maneras, pero ellos ya querían carne y dijeron, bueno, ya queremos carne para comer este alimento. Entonces, bueno, empezaron a acordarse de lo que comían en Egipto, y en Egipto pues tenían pescado, tenían melones, cebollas, ajos, pepinos. Entonces empiezan a decir, ay, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos en Egipto esclavos y podíamos comer todo esto? Bueno, pues estaban en el desierto y ahora no podían comer nada de esto. Entonces le reclaman a Moisés, van con Moisés y les dice, ¿quién nos diera carne? Le empiezan a decir a Moisés, así le dicen, ¿quién nos diera carne? Imagínense ustedes que vinieran y les dijeran, que viniera un pueblo a ustedes y les dijera, queremos comer carne, o, ay, ¿quién nos diera carne? ¿Qué harían ustedes? Pues seguramente se sentirían preocupados. Bueno, Moisés se sintió muy preocupada por esta situación porque iban con él y le decían, Moisés, queremos comer carne. Y bueno, no
tienen de dónde sacar carne. Entonces, esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés fue a Dios y le dijo, bueno, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me pusiste toda esta responsabilidad en mí? Porque todo el pueblo, pues iba a él cuando había algún problema. Entonces, imagínense que fueran todos con sus problemas, pues Moisés se sentía entonces, a lo mejor, ya harto de todo lo que estaba escuchando. Imagínense cómo estaba. Entonces Dios le respondió y le dijo, vas a juntar a 70 hombres, ancianos de Israel, y van a ir a un lugar sagrado que se llamaba el tabernáculo, y van a estar ahí entonces, porque ahí estaba Dios, y dijeron, bueno, vas a juntar a estas 70 personas y van a venir acá. Y también le dio una indicación al pueblo, y esta indicación es importante, porque se los dio para todos. Y la indicación era que todos debían santificarse. Es decir, que todos debían apartarse y estar completamente confiados solamente en Dios. Debían apartarse de todo lo demás que les hiciera daño. Todo lo demás tenían y que llevárselo a Dios solamente, porque Él les iba a responder en sus problemas. Entonces tenían que dedicarse completamente a Dios. Entonces Moisés hizo caso, reunió a los 70 varones y esperaron en esa puerta de ese lugar sagrado llamado el tabernáculo. Entonces, en ese momento, Moisés tenía el Espíritu de Dios, que es esto que nos da Dios a todos nosotros para poder servirle, para poder adorarle también. Entonces, tomó de este Espíritu de Moisés y se lo dio a todos los 70 varones. Entonces ahora todas las 70 personas y Moisés tenían entonces una capacidad, podían guiar, tenían esta inteligencia de parte de Dios. Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces Moisés ya no tenía que llevar todos los problemas él, sino también podía entonces confiar en estos 70 personas para que entonces ellos pudieran entonces ayudarle a resolver todos los conflictos. Entonces, después de eso, si ustedes se acuerdan, el pueblo tenía que santificarse, tenían que apartarse exclusivamente para Dios, no dudar de Él. Y bueno, enseguida pasó algo sorprendente. Y ustedes seguramente ya se lo imaginan. El viento trajo carne. Todo el día recogieron estas palomitas que se llaman codornices. La Biblia dice que incluso todavía tenían entre los dientes esta carne y apenas la estaban masticando. O sea, imagínense, ahora tenían de sobra, cuando de repente llegó una plaga. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas? Si ustedes se acuerdan de las plagas, se han de acordar que una plaga es cuando llega algo, pero en una gran cantidad. Entonces imagínense, aún eso que más les gusta, por ejemplo, no sé, imagínense algo que a ustedes les gusta, poniendo que nos gustan los bombones. Imagínense que caigan del cielo bombones que uno ni siquiera puede caminar, uno no puede hacer nada porque hay una gran cantidad de eso. Bueno, no sabemos plaga de qué era esto, pero sí sabemos que era en una cantidad muy grande. Entonces imagínense cómo se sentía el pueblo. Bueno, pues entonces esta plaga, y eso es algo muy importante, llegó como un castigo. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a caer las codornices, la carne, lo que hizo el pueblo fue empezar a guardar, empezar a recoger todo un montón y empezar a guardarlo. Imagínense, hicieron lo mismo que con el maná, ¿se acuerdan? Cuando les llegó maná, empezaron a guardarlo porque pensaron que ya no iba a caer al otro día, porque no confiaban en Dios. Lo mismo pasó entonces con las codornices, empezaron a guardar. Entonces Dios les envió esta plaga. Y bueno, ¿qué creen ustedes que podemos aprender de esta lección? Bueno, hay algo muy importante que podemos aprender, y es que la primera cuestión es que ese espíritu que Dios les dio a estos 70 hombres para poder resolver los problemas del pueblo, también nos los ha dado a ti y a mí, para que nosotros entonces sepamos qué es lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos obedecer, no podemos amar, porque es complicado. Entonces Dios nos ha dado ese espíritu suyo, de Él, en nosotros, para poder hacerlo. Y eso es muy bonito, porque así nosotros entonces podemos ir a Dios orando a Él directamente y no necesitamos ir a alguna persona como Moisés. Si yo tengo un problema, yo no necesito ir con alguien como Moisés, solamente puedo ir a Dios y contarle lo que me está pasando. Entonces, si tengo algún problema, sí también puedo tener a mis amigos, a los hermanos en la iglesia, a mis compañeros, y ellos también me pueden apoyar, pero siempre puedo ir y decirle todo a Dios.
Y lo segundo, que es muy importante, es que Dios nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. En este caso, al pueblo de Dios le dio comida y les dio exactamente lo que ellos necesitaban. Y por eso, pues Dios les manda la plaga cuando ellos empiezan a agarrar de más, porque no estaban confiando en Dios. Así nosotros, tú y yo, estamos confiados en Dios, en que Él nos da exactamente lo que necesitamos, pero también cuando se lo pedimos con amor. ¿Se acuerdan que el pueblo empezó a hablar y dijeron, ay, ¿quién nos diera carne? No fueron directamente a Moisés a decirle, oye, ¿por qué no le pides a Dios que nos dé carne? Empezaron a reclamar. Es como si yo les dijera, a ver, dame esto, Dios, dame esto. Y entonces nosotros podemos sí ir a pedirle a Dios, pero podemos pedirle con todo nuestro corazón y con amabilidad, porque sabemos que Él nos está escuchando en todo momento. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y te damos gracias porque tenemos a tu Espíritu en cada uno de nosotros y podemos confiar en ir contigo y platicarte cómo nos sentimos, nuestros problemas, también si tenemos alguna dificultad en la escuela, con nuestros papás, podemos ir y decírtelo a ti y sabemos, Señor, que tú nos estás escuchando. Gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Háganlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.